Bueno, buenos días, mi nombre es Mercedes Rodríguez y vamos a comenzar con la segunda parte del teórico de aproximaciones basadas en la genética para el tratamiento de enfermedades. Habíamos visto la insulina recombinante como un ejemplo de producción y fue la primera proteína terapéutica recombinante generada. Ahora vamos a ver la producción de anticuerpos generados mediante ingeniería genética. Los anticuerpos terapéuticos producidos artificialmente están diseñados para que reconozcan específicamente un único antígeno, son monoespecíficos. Tradicionalmente estos anticuerpos son monoclonales y son secretados por hibridomas. Se puede obtener una preparación homogénea de anticuerpos con una especificidad definida mediante la propagación de solo un clon de las células, pero de células derivadas de linfocitos B, provenientes del roedor. Pero esas células derivadas, esas células que producen esos anticuerpos, en realidad que derivan del ratón, tienen una vida útil corta, por lo que se fusionan esas células con células derivadas de tumores y se generan hibridomas heterogéneos. Luego se selecciona cuál es el hibridoma que produce el anticuerpo que nosotros deseamos contra el antígeno y se coloca un medio de cultivo específico y entonces se produce el anticuerpo secretado al medio. Sin embargo, desafortunadamente, el potencial terapéutico de estos anticuerpos monoclonales que provienen de hibridomas es limitado, porque en realidad se genera una respuesta inmunológica del receptor contra los anticuerpos del roedor. Por lo tanto, lo que se trató de hacer fue de humanizar los anticuerpos. Bueno, actualmente se utiliza la ingeniería genética para producir anticuerpos monoclonales modificados en los que parte o toda la secuencia de la proteína del roedor se reemplaza por una secuencia equivalente. A menudo esto se logra sustituyendo las partes de la secuencia de ADN del roedor con secuencias equivalentes de ADN humano. Y se producen anticuerpos, por ejemplo, quiméricos. Estos son los anticuerpos que se producen a partir del hibridoma, que son todos de roedor, y acá tenemos anticuerpos quiméricos, donde, por ejemplo, la región variable proviene de los hibridomas, pero luego tenemos las regiones constantes que provienen de secuencias humanas. Luego podemos tener, por ejemplo, diseñar anticuerpos que sean humanizados, de modo que toda la molécula es de origen humano, excepto la región CDR, más recientemente ha sido posible obtener anticuerpos completamente humanos. ¿Cómo se pueden generar estos anticuerpos humanizados, por ejemplo? Lo que se generan ratones que son genéticamente modificados para que solamente produzcan anticuerpos completamente humanos. Para ello, los loci de la cadena pesada y ligera de la inmunoglobulina de ratón se eliminan en las células madres, embrionarias madres, y eso se ha hecho por un sistema sitio específico CRE-LOX. ¿En qué consiste? Este sistema consiste en una recombinasa CRE que reconoce sitios LOX, que son de 34 pares de bases, donde la orientación y la ubicación de los sitios LOXP determina cómo se organizará el material genético, ya sea o por translocaciones. Acá se está recombinando, acá la recombinasa CRE genera una translocación entre moléculas de ADN. Acá la recombinasa CRE genera una delesión de un segmento de ADN y acá la recombinasa CRE en este caso genera una inversión del segmento de ADN.
Para generar un ratón que presente el sitio LOXP en el lugar adecuado y exprese en la recombinasa CRE, se cruza un ratón al cual se le ha introducido la secuencia LOXP flanqueando el gen o fragmento de gen que se desea sacar con un ratón que presenta el transgen CRE bajo el control de un promotor tejido específico. De esta manera, es posible obtener descendencia que presente sitios LOXP y la recombinasa CRE en el tejido específico donde la recombinasa se expresa y se llevará a cabo la recombinación entre las secuencias LOXP y la eliminación del segmento de ADN blanco. Luego, utilizando un cromosoma artificial humano que contiene los loci de la cadena pesada y la cadena ligera humana, se introducen por electroporación en las células embriónicas, en las células madres embriónicas, y se produce una cepa de roedores transgénico capaz de producir una inmunoglobulina G humana. Además, hay otra clase prometedora de anticuerpo terapéutico que está diseñada para tener una sola cadena polipeptídica, que son dos fragmentos variables unidos por un péptido enlazador. Dependiendo de la longitud del péptido enlazador, se puede unir como monómero, dímero o trímero. Los multímeros, por ejemplo, se unen más fuertemente a las proteínas blancas. Los anticuerpos de fragmentos variables, estos anticuerpos tienen casi todas las especificaciones de unión de un anticuerpo monoclonal, pero están restringidas en una sola cadena que no es glicosilada. De modo que el anticuerpo se puede producir a gran escala en células bacterianas y células de levadura o incluso en células vegetales. Son especialmente adecuados para actuar como anticuerpos intracelulares y por ello se les llama intracuerpos, estando diseñados para unirse a una molécula blanco específicas dentro de la célula. O sea que pueden bloquear moléculas blanco que estén dentro de la célula, en compartimentos o pueden llegar a compartimentos subcelulares. Se ha pensado en estos intracuerpos para el tratamiento de enfermedades debidas a la agregación de proteínas con efecto nocivo. Por ejemplo, tratamiento de enfermedad de Alzheimer, de Parkinson, de Huntington o tratamiento contra proteínas priónicas. Aquí tenemos una tabla donde se ven varios anticuerpos monoclonales humanizados que se han producido y desde los 80 los anticuerpos monoclonales se han convertido en el medicamento biotecnológico más exitoso hasta ahora y el mercado de anticuerpos monoclonales ha crecido rápidamente en la industria farmacéutica. La mayoría de los anticuerpos monoclonales aprobados están destinados a tratar cáncer o enfermedades autoinmunes y por lo que en general estas terapias son empleadas para inhibir los efectos nocivos de una molécula blanco para el tratamiento de trastornos con efecto nocivo. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, trastuzumab, que es un anticuerpo que se une al receptor de HER2 y se utiliza, por ejemplo, para el tratamiento de cáncer de mama metastásico, pero también está, por ejemplo, el Bezacizumab, que se une al factor de crecimiento vascular endotelial y lo bloquea. Y bueno, el nombre comercial es Avastatin. Y se utiliza para tratamiento de cáncer colorectal, de mama, renal y diferentes tipos de cáncer de pulmón. El cribado de drogas o de estos anticuerpos generados implica con frecuencia un high throughput screening que con la ayuda de dispositivos robóticos se testean cientos de medicamentos, de compuestos químicos diferentes y se analiza
individualmente sobre la capacidad de cada uno de reaccionar con el material biológico. Durante estas etapas ahora se están empleando lo que se llaman avatars, que son animales que sirven para testear esa droga y que son animales que tienen mutaciones genéticas como las que tiene el paciente. Es decir, ¿cómo funciona esto? Llega un paciente que no ha sido exitosa la terapia tradicional, por ejemplo, un paciente con cáncer y no ha sido exitoso no se ha podido combatir el cáncer mediante terapia tradicional y llega a un buró de profesionales. Se saca por biopsia o cirugía un pedazo de ese tumor y se analizan las variables genéticas que puede tener ese tumor. Luego de analizar las variantes genéticas que puede tener ese tumor, puede ser o que se inyecten las células obtenidas en la biopsia en un animal, acá por ejemplo tenemos el pescado cebra, o que se generen animales transgénicos que tengan esas mutaciones. Entonces, teniendo esos animales, se testean diferentes tipos de drogas. En ese screening se analizan los datos, se ve cuál es el mejor, que ha provocado muerte celular, ha disminuido el tamaño, la angiogénesis, la metástasis. Y luego de obtener esos datos se obtiene un resultado final de cuál es la mejor droga y ahí se le da al paciente, se le presenta al paciente ese tratamiento. Este es un ejemplo de un empleo de avatar. Por ejemplo, se obtiene la biopsia del paciente, se hace solución simple de células simples, una solución de células tumorales que están separadas y se hace una microinyección en la larva del pescado cebra. El problema de que estas larvas crecen a 34 grados, entonces esta microinyección de células que crecen en el organismo a 37, bueno, son diferencias en la temperatura que pueden complicar el análisis. Pero para eso, si no, se inyecta esas células en el individuo adulto que puede llegar a crecer a 37 grados. Luego, esos individuos, ya sea la larva o el pescado adulto con el injerto, se inmersa en una solución de agua y fármaco y se ve cómo actúa la droga. Este análisis se ha utilizado en el 2018, por ejemplo, para ver inhibidores de BRAF, del oncogen BRAF. Afecta el 60-70% de los melanomas. Luego también se puede hacer esa droga, por ejemplo, testear drogas de otra forma, que es inmovilizar y anestesiar al adulto, y se hace por vía oral, se le introduce el fármaco por vía oral, o la otra forma es inmovilizando al adulto, se hace por una inyección intraperitoneal. Eso es una forma, pero también podemos generar avatares que son genéticamente modificados y entonces puede hacerse una microinyección y en este caso se utiliza o se ha utilizado muchísimo un transposón activo que deriva del pez medaca, en el caso de los zebrafish, que facilita la inserción del transgen en el genoma del pez. Entonces el transgen puede ser un oncogen que esté presente en el tumor o se le puede incluir algo para silenciar un gen supresor de tumores o ambas. Entonces eso se inserta en el genoma y se genera este animal genéticamente modificado. Si no, se utiliza el adulto y simplemente por electroporación se introduce el material genético. Otra forma de modificar un individuo es utilizando un sistema, esto es más reciente, un sistema CRISPR-Cas, por ejemplo, de nucleasas. ¿Y cómo es? El sistema CRISPR-Cas funciona, es una herramienta para cortar el ADN en un lugar específico, y lo que es una
una nucleasa que se llama Cas9, que se une a una molécula de ARN simple cadena que se llama ARN guía. Entonces tenemos la Cas9 acá, y está unido a su ARN guía. Ese ARN guía va a dirigir el complejo hacia una secuencia blanco de ADN, que es la que nosotros queremos modificar. Entonces llega a la secuencia blanco de ADN, reconoce un sitio específico de 3 nucleótidos, que es PAM, no siempre es de 3, se le llama PAM, y el ADN se abre y forma un híbrido ARN-ADN en la parte complementaria, que es 20-22 nucleótidos, y la nucleasa, con sus 2 dominios, corta, los dominios nucleasa, hace un corte doble hebra. Eso luego es reparado, pero muchas veces se repara, en la gran mayoría de las veces se repara con error. Entonces esto lleva a la inactividad del gen, ya sea porque se introducen indels o se introducen deleciones o pequeñas inserciones. Aquí lo vemos en un diagrama, aquí vemos la Cas, vemos el ADN doble cadena y tenemos el ARN que forma el complejo con la Cas que forma el dihíbrido. Entonces se reconoce dónde está el PAM y se corta donde están estos triangulitos, y esto lleva a, se puede llevar a 2 vías de reparación, una vía que no requiere homología, non-homologous end joining, que entonces esto produce los indels y esto lleva a un corrimiento en el marco de lectura y puede llevar a codones prematuros, de codones stop prematuros, o alternativamente lo que puede pasar, pero pasa menos veces, con menos eficiencia, digamos, es que se emplea la vía de homología direct repeat, homology direct repeat, y lo que se utiliza es una secuencia molde para reparar donde se dio el corte, y se da una adición precisa. Entonces, hay muchos tipos de nucleasas. Tenemos la zinc finger nucleases, que es la primera descripta. Después tenemos TALENs, Transcription Activator Like Effector Nucleases, y CRISPR-Cas, y el sistema CRISPR-Cas, que es el que le acabo de mostrar. Entonces todas ellas generan un corte doble hebra. Si se repara utilizando un sistema de no homólogo, se genera una disrupción en el gen. Puede ser que el alelo Y-type, si se repara, por ejemplo, por sistema homólogo, de reparación, reparación utilizando homología, puede ser que el alelo salvaje, el alelo que no está afectado, sirva de donador y entonces se dé una reparación precisa, o que el investigador aporte con un transgen para que se dé la adición precisa del gen. Acá están todas ellas. La primera descripta fue, como yo les dije, zinc finger nucleases, ZFN, y tanto la ZFN como TALEN requiere una interacción proteína-ADN en ambos casos para generar el corte. En el caso de CRISPR-Cas, requiere una interacción ADN-ARN, y es muchísimo más barato de generar esta molécula de ARN guía, que va a servir de guía para llevar al blanco, a la secuencia blanco. Entonces, así se pueden generar una cantidad de transgénicos y con las mutaciones que nosotros queremos, o inactivar genes que nosotros deseamos. Y bueno, eso puede ser llevado a cabo en animales, en avatars, y entonces tenemos zebrafish transgénicos, o tenemos larvas, o tenemos adultos en donde se le ha insertado
un xenograft de un injerto de paciente, o el adulto también con un injerto de paciente, o si no se puede hacer cultivos en 3 dimensiones de organotipos, o si no se puede utilizar ratones también para hacer un injerto de las células del paciente. Todo eso son ensayos que tienen diferente duración. Entonces, cada modelo responde preguntas biológicas específicas, de modo que un paso adelante podría ser el uso de sistemas multimodelo, digamos, como herramientas complementarias, siendo conscientes de las fortalezas y limitaciones de cada uno de los modelos. Por ejemplo, los modelos de avatar que requieran más tiempo para desarrollarse podrían usarse para asesorar a los pacientes sobre futuras terapias contra posibles tumores metastásicos mientras no se observe metástasis, y hacer un seguimiento de la evolución del tumor primario, mientras que los modelos avatar rápido se utilizarían para terapias de primera línea. Vamos a ver un poco los principios básicos de la terapia génica. La terapia génica implica la modificación genética directa de las células del paciente para lograr un objetivo terapéutico. Las modificaciones genéticas pueden involucrar la transferencia de construcciones genéticas artificiales, generalmente una molécula de ADN, pero también puede involucrar transferencia de ARN o oligonucleótidos. La terapia génica de la línea germinal produciría una modificación transmisible, permanente, y podría lograrse mediante la modificación de un gameto, o un cigoto, o un embrión temprano durante la fertilización in vitro. Está ampliamente prohibida por razones éticas. Sin embargo, la modificación del ADN mitocondrial previene la transmisión de enfermedades mitocondriales severas y es legal en Reino Unido. Las terapias génicas somáticas buscan modificar células específicas o tejido del paciente de una manera que se limita a ese paciente. Por ahora, todas las terapias génicas en desarrollo y desarrolladas involucran la modificación genómica de una célula somática. Vamos a ver los principios éticos de la terapia germinal. Hay una cantidad de problemas éticos con la terapia en la línea germinal. Una es que una vez que, por más que la persona se firme el consentimiento informado, se van a ver afectados las generaciones posteriores que no tuvieron opción ni firmaron ningún consentimiento informado. Además, en las enfermedades de herencia recesiva, la gran mayoría de las mutaciones las llevan individuos heterocigotos y es muy pequeña la proporción de genes mutados que son portados por individuos afectados. Esto es incluso menor en las enfermedades recesivas ligadas al X, donde solo 1/3 de los alelos mutados los portan los individuos enfermos. Y las enfermedades que son de herencia dominante suelen surgir por mutaciones recurrentes en realidad. Pero yo creo que lo más importante es que en realidad hacer una terapia génica en la línea germinal es innecesaria, porque con una fertilización in vitro las parejas podrían seleccionar los embriones que no presenten la mutación y el asunto estaría solucionado. Las estrategias para realizar la terapia génica pueden ser de diferentes tipos. En algunos casos se hace terapia de aumentación. Esto lo que se hace es, implica el suministro del constructo funcional, del gen funcional, para complementar la falta de producto. Lo que se puede hacer también, otro tipo de modificación que se puede hacer, de terapia génica que se puede hacer, es mutar un gen que tiene un efecto nocivo, corregir un gen o mutar un gen que tiene un efecto nocivo y entonces con eso se modifica el efecto nocivo, o bloquear la función del gen que genera ese efecto nocivo. Por ejemplo, puede ser por ARN de interferencia o bloqueando a nivel de la función de la proteína, la traducción y la función de la proteína. También con la terapia génica se puede matar células enfermas, eso en el caso del cáncer. Entonces lo que podemos hacer es
simplemente introducir un gen que da toxicidad o introducir un gen que sirva para metabolizar la droga. Entonces, cuando se coloque la droga, las células tóxicas o nocivas pueden morir. También lo que se puede hacer es una inmunoterapia, o sea que las células del sistema inmunológico pueden ser incitadas de diferentes formas a matar, por ejemplo, a las células cancerosas. ¿Y cuáles son las estrategias para realizar la terapia génica? La terapia génica se puede hacer ex vivo, para eso se extraen las células del paciente, se modifican genéticamente en el laboratorio y se devuelven al paciente. Esto permite que solamente se seleccionan las células apropiadas y solamente esas, las que fueron modificadas, son las que pueden volver al paciente. A eso se le llama terapia ex vivo. Pero para muchos tejidos esto no es posible y las células se deben modificar dentro del cuerpo del paciente y a eso se le llama terapia in vivo. Muchos de los vectores que hemos visto, que les mostré antes, son usados para terapia génica. Esto es un artículo que fue publicado ya hace unos años, en el 2018, pero la gran mayoría son adenovirus, pero también se ha tratado de utilizar retrovirus para la terapia génica, plásmidos, lentivirus, vaccinia-virus, virus asociados, adeno-asociados, y bueno, son todos estos tipos de vectores que se han empleado para entrar la variante, el gen. En general la terapia génica se ha desarrollado mucho para tratar enfermedades, para tratar el cáncer, pero también en segundo lugar para tratar enfermedades monogénicas y enfermedades infecciosas en tercer lugar. El primer éxito de la terapia génica ex vivo se produjo para el tratamiento de la inmunodeficiencia severa combinada, en donde los linfocitos B y T no funcionan adecuadamente y los pacientes son extremadamente vulnerables a enfermedades infecciosas. La forma más común de ese SID se debe a mutaciones inactivadoras del gen IL2RG, que es un gen que se encuentra en el cromosoma X. Y en este caso, lo que se ha realizado es extraer células de la médula ósea, se seleccionan las células que son CD34 positivas, el CD34 es un marcador de las células madre hematopoyéticas, y a esas células se les introduce, por ejemplo, se les introdujo en este caso un vector retroviral que lleva el gen que está mutado en el cromosoma X, que es el IL2RG. Luego se selecciona y se introduce nuevamente esas células modificadas al paciente. Esta terapia fue un éxito. Otra terapia ex vivo que se emplea surgió por el paciente Berlín, le llaman, que es una persona que era HIV positiva y que recibió un trasplante alogénico de un donador que tenía una mutación en el correceptor para el virus, correceptor del virus que es CCR5. Y entonces se le introdujo esas células de la médula ósea y Timothy abortó la infección. Entonces ahora lo que se plantea, hay una gran cantidad de terapias que se llevan a cabo, que se están desarrollando, que son terapias génicas que se basa en modificar receptores del virus y tratar a los pacientes, o sea,
obtener las células del paciente, modificarlos y después devolvérselas, se noquea el correceptor CCR5. Ustedes ven acá que se utiliza lentivirus, pero también se pueden utilizar las nucleasas para modificar, para editar el gen. Por último, vamos a hablar un poquito sobre la producción de vacunas mediante ingeniería genética y bueno, vamos a hablar de las vacunas, la batería de vacunas que se generó para combatir el COVID. Y bueno, hay vacunas que se han generado de todo tipo. Por ejemplo, se han generado vacunas que son en base a ácidos nucleicos, en donde una molécula de ADN tiene el gen de la espícula. La espícula son estas proteínas que están en la superficie del virus y que sirven para que se una a la célula eucariota, el virus, para que entre a la célula eucariota. Entonces, se incorpora un cDNA a esta molécula de ADN que pueda servir como molde para producir un ARN mensajero y producir la proteína de la espícula, y eso activaría el sistema inmune. También se han producido vacunas que están basadas en ARN, que lo que se introduce es la molécula de ARN mensajero que entra a la célula, se traduce y forma la proteína de la espícula y activa al sistema inmune. Otras vacunas que se han producido son vectores virales, en donde se le incorpora el gen de la espícula, y esos vectores virales entran y activan al sistema inmune. Pueden ser virus replicativos o no replicativos, como el adenovirus, por ejemplo. Y también se desarrollaron vacunas que son basadas en proteínas. Entonces lo que se inyecta, digamos, es la proteína de la espícula o parte de la proteína de la espícula, y bueno, y eso también activa el sistema inmune. Otra forma, otro tipo de vacuna que se generó es la de generar partículas tipo virales donde no tienen ácido nucleico, pero lo que tienen en su superficie son la proteína de la espícula. Entonces, al ser introducidos en el organismo, se activa el sistema inmune. Aquí les muestro una tabla donde están varios fabricantes y varias vacunas y el tipo de vacuna. Al Uruguay ha llegado la Sinovac, que es un virus inactivado, y ha llegado la Pfizer, que es una vacuna en base de ARN mensajero. Pero como ven acá, hay vacunas generadas de ARN mensajero, vacunas generadas con vectores virales, vacunas generadas con subunidad proteica. Con este pequeño teórico terminamos la parte de ingeniería genética y el tratamiento de enfermedades. Esta es la segunda parte de esta charla y bueno, esta es la bibliografía recomendada y bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.